Hola, bienvenidos Pizzagato Samurai, caminantes blancos y ninjas de la aldea de la hoja de tamal. Yo soy Diana, él es Fabián y esto es Hazte Cosplay TV. Dime qué vamos a hacer hoy, Fabián. El día de hoy vamos a enseñarles a nuestros amigos cómo pintar una pistola de Halo como esta, que la pueden encontrar en cualquier tienda de juguetes, y que quede con un acabado profesional y que se parezca al videojuego como esta. Así que vamos a enseñarles todas las técnicas de pintura y todos los materiales que necesitan. Así que anoten. Vamos a ver los materiales. Marcelo, ¿me puedes platicar de los materiales? Claro que sí, Diana. Los materiales que vamos a usar para pintar esta hermosa pistola de Halo son, pues, primero tenemos la pistola que vamos a pintar, seguido de una imagen de referencia para saber cómo nos tiene que quedar al final. Tenemos primer, de preferencia de color claro, pintura gris metálica en aerosol y finalmente tenemos laca en aerosol. ¿En dónde conseguimos eso? Estos materiales los puedes encontrar tanto en una ferretería como en una tienda de tipo automotriz. Okay. También tenemos pintura vinílica negro y blanco. Esto nos va a servir para pintar detallitos sobre la pistola. Y de herramientas vamos a usar papel lija de grosor medio, un exacto, un pincel estándar y cinta de pintor. Y también vamos a necesitar una superficie para cortar, para el exacto, para no dañar ninguna mesa ni nada de tu casa. ¿Y estas para qué nos van a servir? Estas imágenes que tenemos aquí son diseños que nosotros imprimimos, pero en realidad tú puedes usar el diseño que tú quieras. Son diseños que vamos a agregar a la pistola como para darle un look más personalizado. Así que pues sin más preámbulos, comencemos. Okay. Y ahora vamos a enseñarles cómo convertir una pistola de 250 pesos en algo mucho más valioso. El primer paso va a ser lijar nuestra pistola sin albur. Y esto va a servir para que el primer entre muy bien en todas las partes de la pistola y también se adhiera perfectamente. Entonces, si tienen un esclavo, utilícenlo ahora porque esto es medio aburrido. Bueno, recuerden que la lijada es muy superficial, solamente es para hacer un poquito más porosa la superficie. Y recuerden utilizar su lija media, la mía es del 60 más o menos, eso funciona perfectamente. Y a continuación vamos a utilizar el primer, que nos va a ayudar a sellar y a que toda la pintura que pongamos después no se vaya a caer. Entonces vamos a un lugar ventilado y ustedes también no lo hagan dentro de sus casas porque esto es bastante tóxico. Muy bien, ya que estamos en un área ventilada, ahora sí vamos a pintar. No se les olvide agitar muy bien su pintura para que salga perfectamente. Y bueno, tenemos que aplicar una capa delgada, pero suficiente para cubrir todo el mismo color. Unos 5 minutos en lo que seca. Ya que el primer está seco, lo que sigue es aplicar nuestro color base, que va a ser el color plateado. En este caso tengo un aluminio tipo cromo que va a servir perfectamente. Y después de esto vamos a hacer otra técnica para hacer resaltar los detalles. Estoy aplicando en chorros pequeños. Si dejas apretado el gatillo todo el tiempo, puedes formar charcos y la pintura no seca bien. Esperamos a que seque la segunda capa y nada más nos va a faltar cubrir una parte. Si se fijan, esta pistola tiene una acción de recarga o de cargar la munición. Entonces hay una parte que no alcancé a cubrir ahorita y que vamos a cubrir a continuación. Muy bien, pues ya tenemos el color base en nuestra pistola. Como pueden ver, el cromo se ve muy bonito, pero se ve demasiado limpio. Entonces vamos a utilizar una técnica que se llama dark wash, o lavado sucio. Y es básicamente eso. Con pintura negra vinílica la rebajé con un poco de agua. Vamos a ensuciar el cromo para dar un aspecto metálico más normal. Y para eso voy a utilizar también unas toallitas de papel. Pueden utilizar cualquier tipo de papel absorbente
Kleenex o papel de baño incluso. Me gusta tener dos, uno lo utilizo en seco y el otro lo utilizo con un poco de agua para remover la pintura. Entonces voy a mostrarles cómo se hace. Primero tomamos un pincel, puede ser cualquier tipo de pincel, y vamos a pintar de negro la pistola. Probablemente los niños rata están pensando, ¿por qué le haces eso? Lo estás arruinando. Pero no, esto nos va a ayudar a resaltar todos los detalles y solo esperen un poco para que vean el resultado. La verdad que cambia muchísimo. Y aparte es divertido. Como pueden notar, estoy tratando de poner la pintura en todos los rinconcitos, especialmente donde hay como tornillos o algún detalle. Entonces cuando quiera quitar la pintura no va a llegar el papel no va a llegar hasta ahí, entonces se va a quedar sucio. Voy a mojar un poco el papel para hacer eso. Y vamos a empezar a remover la pintura. Ya pueden ir viendo más o menos cómo está quedando. Y con el seco nos vamos a ayudar a quitar lo que nos sobra un poquito. Aquí ya pueden ver cómo se ven los detalles mucho mejor y le da un aspecto más orgánico. Si les gusta en este tono pueden dejarlo así o hacerlo un poquito más limpio ya dependiendo del gusto, o pueden darle una segunda capa de dark wash para hacerlo todavía más oscuro. Muy bonito, ya se ve como algo un poquito más real, digna de un Spartan, pero aún no hemos terminado. Vamos a tratar de dejar esta pistola como el modelo que tenemos aquí. Entonces voy a pintar una parte del mango negra con la misma pintura que tenemos aquí. Y después vamos a aplicar los stencils para darle un toque más personalizado. Se ve mucho mejor, ¿no? Vamos a esperar a que seque. Esta pintura es la pintura acrílica, se quita con agua, entonces hay que tener mucho cuidado de no rasparla. Al final vamos a proteger todo con la laca. Entonces esperemos a que esto seque y vamos a continuar con los stencils. A continuación vamos a hacer los stencils. Esto nos va a ayudar a hacerle los detalles de pintura que son un poquito complicados si los hiciéramos a mano y quedan muy bien. Entonces para eso necesitamos nuestra cinta azul y esta es la técnica que vamos a utilizar. Primero vamos a poner cinta en la superficie de corte y sobre esa cinta vamos a poner el diseño que queremos cortar. En este caso, este es el mío. Y esta impresión la voy a sujetar con más cinta. Listo. Ahora vamos a cortar toda la parte negra de tal forma que cuando corte tanto la hoja impresa como la cinta que está abajo. Luego la cinta que está abajo va a tener esos orificios que nos van a servir luego para pegárselos a la pistola y ya poder hacer esa parte de la pintura.
casi estamos listos. Ya solo falta agregar estos detalles para personalizarlo. Vamos a utilizar dos esténciles, que es este bonito Spartan de aquí, el logo de Halo. Y voy a agregar una franja en la parte de arriba, como venía en nuestro diseño original. Pero lo voy a poner roja, creo que se va a ver bastante cool. Entonces vamos a colocar estos esténciles con mucho cuidado para que no se rompan como yo al principio. Ok. Pero si ustedes tienen un poquito más de tiempo o dinero, estos esténciles los pueden mandar a cortar en un lugar donde tengan una máquina de corte de vinil y es mucho más, queda mucho mejor, pero sí es un poco más caro. Muy bien, ahora solo esperemos unos minutos a que seque para poder retirar los esténciles y ya solo faltaría ya aplicar la laca para terminar. Entonces esperemos pacientemente. Y ahora el momento de la verdad, vamos a quitar estos esténciles. Empecemos con el más fácil. Se le acaba. Este está bastante sencillo. Puedes ver ahí el efecto de desgastado, quedó muy padre. Después el de Halo. Este es más sencillo también. Se voló un poquito el stencil, como que no pegó bien. Pero quedó padre, entonces vamos al efecto como Puede ser como gastado también. y Es complicado. vamos a ver cómo quedó este. A ver. Es complicado. No importa que se rompa ya. Ay, Tiene, ajá, en medio. Sí, no. se ve Un mejor. bonito Spartan. Se ve mejor. Y tiene su pistola personalizada. Y por último, ya nada más para asegurarnos de que la pintura no se vaya a caer, vamos a darle una última capa de laca. Esto también nos va a ayudar a darle un aspecto más brilloso, metálico. Y pues bueno, vamos afuera. Muy bien, ya por último vamos a aplicar nuestra laca. Utilizamos laca brillante para darle un aspecto más metálico. Y va a ser igual, esta es una capa muy leve nada más para sellar la pintura. Y asegúrense de dar chorros cortitos para que no se hagan charcos. Y esperamos a que seque, hacemos lo mismo del otro lado y terminamos. Así que muy bien, si les gustó el video denle like, compartan, agreguen sus favoritos y si se portan bien y les gusta el video tenemos una sorpresa para ustedes. Aquí tiene el arma que ordenó. Gracias.
Si les gustó, podemos hacer el tutorial de cómo pintar esta belleza. Es de la misma marca. Podemos hacer el tutorial completo y estamos incluso viendo la posibilidad de ponerle aquí algo de electrónica para que diga los números así con LED. Entonces, suscríbanse y nos vemos pronto. Esto ha sido todo por el video de hoy. No se olviden sintonizarnos la próxima semana. Agradecemos a Toys World por el fondo tan bonito que tenemos, a Gato Encerrado por la edición del video y al equipo de Azte Cosplay. Recuerden que si quieren que les mandemos saludos en el siguiente video, déjenos su comentario. De igual forma, déjenos su opinión, si les gustó o no les gustó y qué quieren ver en los siguientes videos. Si les gustó el video, dale like, suscríbete, dale en compartir y ponle favoritos. Y abajo en la cajita de descripción te dejo todos los links de Snap, Facebook, Instagram y Pinterest. Ella es Diana, yo soy Fabián y nos vemos. Espera. Queremos avisarte que el próximo domingo 25 de septiembre vamos a estar en la Mole Comic Con. Así que si nos ves por ahí, no dudes en tomarte una foto con nosotros y tal vez pueda salir en uno de los siguientes videos. Si ves a un Spider-Man, un Deadshot, un Batman y un personaje misterioso, no dudes en acercarte. Vamos a aprovechar para grabar varias cosas, entre ellas algunas colaboraciones con youtubers, así que no te lo pierdas.